Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, gracias a Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Gracias por seguirnos también en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC. Queridos amigos, seguimos con el maestro Jesús Salmerón Acevedo, precisamente retomando este tema hoy tan en boga por diferentes razones, y vamos a tocar todas las aristas del papel de los intelectuales en la historia pues, reciente, contemporánea de México. Yo te pediría recuperar desde esta época de regeneración y lo subsecuente, de lo que en lo que estábamos. Con mucho gusto. Llegó a tal la congruencia y el nacionalismo de los Flores Magón que Ricardo incluso muere en la cárcel. Él muere en Kansas por sus ideas, por su periódico, por su partido y por los mexicanos. Ahora bien, de esta corriente que emana, como ya lo dije, de ese nacionalismo revolucionario, ya para los años 20, concretamente 1922, surge otro grupo también congruente con la cultura en México, que fue el grupo Los Contemporáneos, en donde estuvieron configurando don Jaime Torres Bodet, los hermanos Gorostiza, tabasqueños, por cierto, Celestino y José. Estuvo también Jorge Cuesta, químico de profesión, poeta y escritor por vocación. Estuvo también Gilberto Owen dentro de este grupo, pero lo más importante es que ellos empiezan ya con un periodismo en una revista que se llamó Ulises, por supuesto retomando aquella idea original del Ulises de Homero, del mundo helénico. Claro. Ya a partir de eso vamos a entrar con muchísimo gusto a los años 50 del siglo XX. Excelente. Yo te pediría, maestro Juan Bautista, independientemente de que regresemos y retomemos a esta parte histórica que nos comenta el maestro Jesús Salmerón Acevedo, salvo tu opinión y lo que tú consideres en la participación, también en el papel político que han tenido estos personajes, estos intelectuales en la vida del país. Sí, ahí hay que anotar también al maestro Enrique González Rojo, por ejemplo, también y a otros periodistas, y el activismo que llegó a tener ahí Antonieta Rivas Mercado como esta gran promotora de la cultura, claro. y también de la intelectualidad, que en ese momento rompe con los esquemas. Yo quisiera poner en la mesa, y lo digo de una manera muy seria, el análisis de los intelectuales y el poder. Es necesario que nos ciñamos al tema de Antonio Gramsci, este pensador italiano, porque él es el que incuba, hasta donde yo entiendo, si no aquí que me corrijan, el término del intelectual y el intelectual orgánico. Ese es ahí donde viene la parte del servicio, que es un análisis que se puede retrotraer en la historia, pero principalmente de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, donde los intelectuales con la academia, con una personalidad propia, pero muy cercano a lo que antes era como que a los reyes, hoy son a los gobiernos, muchos gobiernos de ellos en Europa, totalitarios, con los intelectuales. Y ese esquema, bajo esa perspectiva, se utiliza en América Latina. Y entonces el México, que no se escapa a este análisis, entra ahí, en mi opinión, de una manera muy clara, quién es intelectualidad que puede ser muy mexicana y muy nacionalista, pero también otros que han servido al poder y se han servido del poder lejos de los intereses del pueblo, construyendo ya en la época moderna empresas, corporaciones, teniendo empresas globales, como es el caso de ciertos intelectuales que se sumaron desde la década principalmente de los 60 hasta nuestros días. Sería mi comentario. Exactamente. Bueno, queridos amigos, aquí empezamos a ver un elemento extra, y lo acaba de poner muy bien sobre la mesa el maestro Juan Bautista, como es el empezar a ver o hacer o aceptar ser una especie de alfareros de una realidad, a empezar a tergiversar la propia en beneficio de intereses.
Esto mismo es una especie de manipulación de lo que es la verdad, por lo tanto, pues es un híbrido donde no está la verdad, no es una mentira evidente, pero sin embargo lo que ya no es verdad, pues no hay una palabra intermedia que exista entre la mentira y la verdad. Entonces, en este caso, aquí empieza un elemento fundamental que viene y que tiene que ver también con la manipulación. Es la utilización de la palabra. Esto pasa, y yo quisiera, por cierto, recordar y recomendar a quien no haya leído el libro del maestro Daniel Stulin, el Instituto Tavistock, donde se toca precisamente desde este instituto en Europa, precisamente cómo se puede manipular la mente humana. Es una cuestión muy compleja, pero aquí valga el análisis y el tema que trajiste a la mesa, maestro, para quienes se presten a ello y quienes pues simplemente son intelectuales y han servido con su aporte. Aquí no estamos hablando de pluralidad, por supuesto que la pluralidad es necesaria, no estamos hablando de que se tenga derecho a disentir o estar de acuerdo con la política en turno, no, aquí se trata de la permisividad de la utilización, una especie de prostitución de la propia intelectualidad. Entonces, maestro Juan Bautista. Sí, ahí, y lo decimos por la experiencia que tenemos en los medios, por la formación académica, hoy tenemos que señalar de una manera abierta, correcta, mesurada, a estos grupos de interés que se sirvieron en todo caso, digamos, con la cuchara grande, dejando muy de fuera lo que eran los objetivos, en este caso de la educación, de la difusión, y que tiene que ver con grupos, primero que hay una larga línea, como bien señala aquí el maestro, que vienen con este periodismo crítico independiente y que se acuña en la primer casa gran editorial, que es el periódico Excelsior, y de ahí viene toda una parte de periodistas intelectuales, y ya también se acercan los intelectuales propiamente dicho de la formación académica al poder. Sí tenemos que hablar en este caso, en los últimos años recientes, del grupo del que yo conozco, el grupo Nexos, por ejemplo, la revista Vuelta, la revista Letras Libres, el grupo Clio. O sea, son grupos que, si bien han edificado un discurso de la cultura, también ha sido el discurso del poder, que hoy esos parámetros y esa visión está cambiando. Han robado cierta parte de la historia real para presentar algo que fue parte de la mitología, porque también esa es la otra. Mucho de la literatura en México está hecho a través de nuestros altares, que también se ha escrito mucho, pero hay otra forma donde esta visión fue impuesta y se han servido de esos intereses, que ha trascendido a los medios de comunicación, en la radio, la televisión, guiones de cine, publicaciones excelsas, con otros objetivos muy fuera de los cánones nacionalistas tradicionales. Creo que el tema es interesante, había que empezarlo a diseccionar de una manera con categorías también, con personajes, pero también hoy, con los informes que se están dando desde Presidencia de la República, con los enormes montos económicos en favor de estas casas editoriales, que nada tiene que ver con la educación popular. Exactamente. Bueno, y retomando sobre esta utilización, esta manipulación precisamente de la psicología del pueblo, y recordando, como decíamos, el Instituto Tavistock, fundado en Londres en 1947, ¿qué impacto tiene, Akire, precisamente esta manipulación y este nuevo encuentro del pueblo de México con una sorpresa? Hay quienes ya habían estudiado esto, hay quienes tenían esta percepción desde hace tiempo, pero hay quienes no, y ha sido un golpe demoledor para una percepción de buena parte del público, a lo que ahora sino que sienten que ha sido un engaño, una manipulación, y además bajo costo del erario, precisamente. Es que hemos estado sometidos a un
una forma más que una forma de publicidad intelectual, digamos, más que de producción intelectual libre, ¿no? Digo, nadie te usa si tú no te dejas usar. Entonces, a partir de el uso de estas estructuras y de estas gentes que han venido derivando de toda la historia que contó Jesús y el maestro Juan, yo creo que lo que ha sucedido es que hemos estado recibiendo información configurada con un objetivo ideológico desde el gobierno, los gobiernos neoliberales, traducido, digamos, a la cultura y a la intelectualidad, con gente que se ha disfrazado, o con estructuras que se han disfrazado de liberales, ¿no? Y que en realidad pues son conservadores, pero conservadores ensarapados, digamos, de alguna manera, ¿no? Ha sido una estrategia mercadotécnica, por llamarle de alguna forma, disfrazada de cultura, de intelectualidad, de pensamiento. Y en realidad ellos no lo piensan, o sea, están nada más transmitiendo de alguna forma los objetivos de comunicación y de publicidad o de mercadotecnia de un sistema neoliberal durante los últimos 30 y tantos años, ¿no? Exactamente. Yo le preguntaría a Fidel, tú como una persona que conoces de redes, del espacio cibernético, la percepción que tienes recientemente de este fenómeno del que estamos hablando. Sí, gracias, Celeste. Yo percibo una molestia generalizada de la gente que estamos en redes ante esa situación que comentaba José Carlos, de ese descontento o de ese sentirnos traicionados en quienes alguna vez confiamos. O sea, hay gente que está en los medios, en las redes, y que hace algunas elecciones llamaban a no votar. Y muchas personas teníamos plena confianza en estas personas, ¿no? Entonces, ya cuando nos damos cuenta que estas personas que el régimen ha posicionado como intelectuales, o sea, nos damos cuenta que simplemente estuvieron cumpliendo un papel realmente muy delicado, porque en una sociedad en la que no se incentivó la cultura, hay personas que se llenan de títulos, se llenan de reconocimientos, y estos grupos intelectuales entre ellos se citan, entre ellos se hacen premios, y entre ellos se reconocen. Claro. Pero lo que yo estoy viendo en las redes sociales es de que la gente ya no se cree esos cuentos. Yo lo que veo es que cuando alguien habla en contra del gobierno del presidente Andrés López Obrador, esa persona hay que estarla observando con cuidado. Eso es lo que yo percibo. Fíjense, nada más que vamos a ir un corte, queridos amigos, y yo nada más quiero dejar aquí sobre la mesa sobre el libro del maestro Daniel Marmolejo, Teología sin Dios. Hay un término que él utiliza, que ahorita que estabas hablando se me vino a la memoria, y que es pepenadores post-neoliberales. Lo dejo sobre la mesa. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias.